Padre, gracias, mi Dios. Ese día, Señor, elevamos nuestras alabanzas a ti, porque eres nuestro Rey, porque eres nuestro Dios, eres nuestro Señor. Eres digno, Padre, de toda nuestra alabanza, mi Dios. Gracias, Padre, por ello. Ahora, Señor, hemos llegado al momento más importante de nuestra reunión. Es el momento cuando tú hablas a nuestras vidas. Es el momento, Padre, cuando tu palabra toma vida delante de nuestros ojos. Cuando tú, oh Padre Celestial, vacías, mi Dios, tu corazón sobre cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por ello. Ahora, mi Dios, bendícenos y háblanos a través de ella. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Creo que nos están atacando, ¿eh? Me asustó. Hey, gloria a Dios. Era para ver quiénes estaban ya durmiéndoseme. Para asegurarse de que los despertábamos y no se me fuesen a quedar dormidos. Así es de que 1 Corintios capítulo 3, donde vamos a estar el día de hoy. Vamos a terminar el capítulo 3 este día con los versículos 18 al versículo 23. El tema de hoy es: nadie se engañe a sí mismo. Es el tema que vamos a estar tocando el día de hoy. La realidad de las cosas es que en los días en los cuales estamos viviendo, a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Y hay mucho desilusión allá afuera, ¿no? Por ello es que este pasaje, esta porción de la Escritura va muy de acuerdo a los tiempos en los cuales estamos nosotros el día de hoy. Y lo que estamos viviendo no es nada nuevo, porque lo que estamos viviendo es lo que estaba viviendo la iglesia en la ciudad de Corinto. ¿Estaban siendo qué? Estaban siendo engañados. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, lo que significa la palabra engañar es hacer creer a alguien que algo falso es verdadero. Eso es lo que quiere decir la palabra, engañar. Y el día de hoy es lo que nos quieren hacer a nosotros creer, que lo falso es verdadero. Desafortunadamente, en los días de hoy han entrado a las iglesias o en la iglesia muchas falsas doctrinas, muchas falsas enseñanzas. Enseñanzas que literalmente no concuerdan o no van de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. No hay forma más saludable o mejor de enseñar las Escrituras que a través de la palabra de Dios, dando todo el consejo de Dios, no dejando oportunidad al hombre de poner su granito de arena, como luego por ahí suelen decir. Muchas veces dicen, bueno, eso ya es irrelevante. No va con nuestros tiempos. Tenemos que modernizar la palabra de Dios. E incluso el día de hoy, no sé si has oído, pero se está circulando por el mundo entero el hecho de que el Papa ha descartado la Escritura. Literalmente ha dicho que está fuera de ¿qué? Está fuera de los tiempos en los cuales estamos viviendo, por lo cual hay que reescribirla. O sea, hay que volver a reescribir lo que es relevante para nosotros. Y es triste escucharlo, pero es la realidad de los tiempos. La realidad de los tiempos, el tiempo en los cuales nosotros estamos viviendo. Por eso la Escritura nos dice a nosotros este día: nadie se engañe a sí mismo. Si crees tú que creer lo que otra persona te dice y no se alinea con la Escritura es lo correcto, entonces te estás engañando a ti mismo. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Y acá estamos nosotros, hermanos, no para obedecer mandamiento de hombre, sino para obedecer la palabra de Dios, las Escrituras. Seguirlas al pie de la letra y hacer la voluntad del Padre que está en los cielos sobre todas las cosas y en todas las cosas, porque eso es lo que le agrada a Él. Y eso es lo que vamos a hacer este día. Este día vamos a abrir la palabra, vamos a ir a través de ella
la vamos a escudriñar, la vamos a desglosar, la vamos a abrir así, a observarla. Si es necesario, letra por letra, palabra por palabra, frase por frase, verbo por verbo, sustantivo por sustantivo y derivados y el más. Pero es importante para nosotros entender el consejo de Dios, entender todo el consejo de Dios. ¿Por qué razón? Porque el apóstol Pablo nos ha ido enseñando a través de este capítulo, el capítulo 3 específicamente, como lo titula la Reina Valera, colaboradores de Dios. Colaboradores de Dios. Quiere decir que estamos colaborando en el reino de Dios. Estamos trabajando en el reino de Dios, pero solamente somos colaboradores. No somos los diseñadores del plan divino de Dios para la salvación de la humanidad. Somos parte de la obra de Dios, seguimos las instrucciones de Dios y hacemos lo que Él nos dice a nosotros que hagamos. Y es de la manera a través de la cual le colaboramos, trabajamos para Él. Por ello, hermanos, hemos mirado muchas instrucciones sabias. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba confundida. Porque la iglesia estaba confundida. Lo que Dios había dado para ellos no lo estaban usando para el beneficio de la iglesia, sino para beneficios propios. Como lo miramos en el capítulo 3, versículo 5. También miramos en el capítulo 3, versículo 6, que muchas veces nosotros nos enfrascamos en el conocimiento, la sabiduría de otras personas, cuando al final del día el que siembra es el hombre y el que da el crecimiento es el Señor. Él es el que da el crecimiento. Él es el que te abre el entendimiento. Él es el que hace que las palabras brinquen de la Escritura y te cambien, te transformen y te ayuden a crecer en sabiduría y entendimiento de quién Él es. No de quién eres tú, quién Él es. Cuál es su plan y cuáles son los planes que Él tiene para la humanidad. De la misma forma miramos la calidad de la instrucción. Está en el arquitecto. ¿Recuerdas que Dios es el que diseñó todo? El diseño de la salvación no es una invención del hombre, es un diseño establecido en los cielos y llevado a cabo acá en la tierra. Aquí en la tierra es donde se ejecutó el plan. Aquí en la tierra es donde el arquitecto y aquel que llevó a cabo el plan fue el que siguió las instrucciones al pie de la letra establecidas en la gloria de Dios, y la vino a revelar a los hombres aquí en este mundo. Hablamos de la importancia de los materiales, la calidad de los materiales. Hablamos acerca de que nosotros somos, ¿qué, hermanos? Nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y hablamos acerca de que debíamos de edificar sobre fundamento sólido la semana pasada. ¿Por qué razón? Porque somos el templo. Nosotros, la iglesia, somos el templo de Dios. Somos piedras vivas, ¿recuerdas? La importancia de ser una piedra viva, de ser una piedra que el Señor va moldeando y va formando para que tome su lugar exacto en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, y pueda servir efectivamente al Señor de esa manera. Después de haber adquirido todo este conocimiento que hemos nosotros extraído directamente de la palabra de Dios, directamente del capítulo 3 del libro de Corintios, ahora nosotros vamos a hablar acerca de no engañarse o no engañarnos a nosotros mismos. No engañarnos a nosotros mismos. No hacernos creer que algo malo es bueno cuando en realidad sabemos nosotros que eso es malo y nos debemos de alejar de ello. Lo que nos lleva este día a nuestro primer punto, que es la desilusión del hombre. Lo miramos en el versículo 18.
donde nos dice la Escritura: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. La autodecepción es el paradero final de todos aquellos que se creen sabios. El que Pablo advierta a los corintios de este modo implica que esto ya había ocurrido dentro de la congregación. Ya estaba ocurriendo dentro de la congregación. En el griego la palabra engañar quiere decir uno que es engañado totalmente. Engañado totalmente, o sea, seducido. Alguien que es seducido completamente. Un ejemplo de eso lo podemos encontrar en el libro de Génesis, donde podemos ver que la serpiente sedujo ¿a quién? Sedujo a Eva. La engañó. Le hizo creer a ella que lo que Dios le había dicho que no debía de hacer ella era bueno. Y lo que Dios le dijo a ella que hiciera, que era malo. O sea, la engañó. La sedujo. Y no solamente la engañó y la sedujo, sino que la llevó al pecado, a desobedecer a Dios. A desobedecer los mandamientos de Dios. Pero en Adán fue todo lo contrario. En Adán fue todo lo contrario. ¿Por qué? Porque Adán vivió lo que nosotros llamamos el día de hoy un autoengaño. O sea que él automáticamente se engañó a sí mismo. Él se engañó a sí mismo. Él escogió creer a la serpiente antes que creer a Dios. Porque él entendió que cuando Eva comió de la fruta del árbol de la ciencia del bien y del mal, automáticamente Eva pudo discernir que lo que había hecho era malo. Y le dijo a Adán: come, Adán, mira, es deliciosa la fruta, buena para alcanzar sabiduría. Si la comes, vamos a venir a ser como Dios y vamos a tener nuestro propio planeta. Vamos a ser señores de nuestra propia atmósfera. ¿No hay una doctrina que enseña eso el día de hoy? Si no sabes cuál es, te voy a decir cuál es. Los mormones dicen que todos vamos a llegar a ser dioses. Todos vamos a tener nuestro propio planeta. Todos vamos a hacer nuestro propio imperio. Todos vamos a llegar a levantar nuestra propia descendencia. Por ello es que el apóstol Pablo nos dice a nosotros que nadie se engañe a sí mismo con vanas nociones de servir a Dios y a la religión y de hacer el bien a las iglesias con su sabiduría carnal, su sabiduría mundana y con sus sabidurías falsas. Y esperanza que avergüenza la obra gloriosa y maravillosa de nuestro Dios. No podemos nosotros dejarnos engañar, ni engañar a otras personas, ni engañarnos a nosotros mismos. Si sabemos, hermanos, que alguien entra en la iglesia para plantar cizaña, error, herejía o discordia en el medio del pueblo de Dios, o si sabemos dónde se están plantando estas cosas, hay que advertirles a estas personas de la situación en la cual
ellos están y en la situación en la cual ellos se encuentran. ¿Sabes qué? Te voy a ser sincero. Yo prefiero irme al cielo con una iglesia de 10 personas que irme al cielo con 4 o 5 personas con una congregación de 1000 personas. ¿Por qué razón? Porque predicar la verdad no es popular. Predicar la verdad no es popular. Enseñar las escrituras y tal y como son, como han sido expuestas, no es popular. Al contrario. Al contrario, es una piedra de tropiezo para muchos. Por ello el apóstol Pablo dice, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, y aunque Pablo lo generaliza en cierto modo, pareciera que ya para él algunos de ellos se creían sabios según la definición del mundo, una sabiduría egocéntrica y ufana. Es lo que nosotros podemos deducir de estos versículos. Esta clase de sabiduría opuesta a la de Dios era la causa de parte de los partidismos. Y también era característica de aquellos creyentes en la ciudad de Corinto. Dirás tú, bueno, pues está bien que el apóstol Pablo les haya marcado el paso, ¿no? Y les haya hecho saber el hecho de que estaban equivocados. Pero hermano, escucha algo. Quiero que entiendas lo siguiente. Cada persona que lee la Escritura y la palabra de Dios debe de reemplazar la palabra Corintios con tu nombre. Con tu nombre. Porque el mensaje es el mismo ayer, es el mismo hoy y va a ser el mismo para siempre. El mensaje es el no dejarnos engañar o el no engañarnos a nosotros mismos. Ese es el mensaje. Y la exhortación acá en este día, hermanos, es la siguiente: que no nos creamos o no nos hagamos sabios. No nos hagamos sabios. Porque al final del día, ¿sabes? El creador de todas las cosas, Jehová de los ejércitos, su amado Hijo Cristo Jesús, a través de su Santo Espíritu nos revela a nosotros su existencia y su presencia en cada momento, en cada respiro y en cada paso que damos en la vida. Lo podemos ver en la luz, lo podemos sentir en el aire, podemos mirar su gloria al mirar su creación, podemos sentir el hecho de que sus ojos están sobre nosotros. Y eso nos debe humillar. Eso nos debe llevar a reconocer el poder y la gloria de Dios. Por eso dice, hágase ignorante para que llegue a ser sabios. La verdadera sabiduría se logra únicamente al renunciar a la sabiduría de este mundo. La sabiduría de este mundo nos dice que primero estoy yo. De ahí viene el dicho, primero están mis dientes que mis parientes. No te dejes humillar, antes humíllalos tú. Si te lo hacen, págale con la misma moneda. No te enojes, véngate. Créate tu propia ley y haz que todos se sometan a ella. Esa es la sabiduría de este mundo. Pero ¿qué nos dice el apóstol Pablo a nosotros este día? Pablo nos dice que para llegar a ser sabios hay que ignorar nuestra vana manera de vivir y de pensar. Eso es lo que nos dice él a nosotros. Lo que indica es lo siguiente. Es que para que el hombre de Dios sea sabio en un sentido espiritual, primero debe aprender a conocerse a sí mismo. Debe estar convencido y reconocer su propia locura. Abrazar el evangelio de Cristo, que es estimado para el mundo como locura.
someterse a las ordenanzas de Cristo que los hombres desprecian y tomar la cruz de Cristo y seguirlo, soportando vituperios y persecución por causa del nombre de Jesús. Esa es la verdadera sabiduría. Esa es la verdadera sabiduría. Por ello es que la verdadera sabiduría es descansar por completo y confiar en Cristo y su justicia para que la vida eterna y la fidelidad y esa misma bendición que viene de Dios sea la que nos lleve a los brazos del Señor. Los judíos tienen un dicho, que todo lo que se hace a sí mismo es necio, pero las palabras de la ley al final pero a través de las palabras de la ley al final serán ellos exaltados. Es el dicho de los judíos. Así es de que, hermanos, ¿qué es lo que nos dice el Señor que debemos de hacer nosotros? No engañarnos a nosotros mismos. Que el que se cree sabio en este siglo, que se haga ignorante, para que llegue a ser sabio. Yo prefiero, hermanos, que me digan que soy un ignorante porque me dejo ofender. Yo prefiero que me digan que soy un ignorante por el hecho de que estoy dispuesto a extender mi mano para ayudar a otros, aún a pesar de que me maltraten y me hagan mala cara. Yo estoy dispuesto a que me digan que soy un ignorante, si así lo quieres llamar, porque le doy de beber al sediento, porque le doy de comer al hambriento, porque visto al desnudo o porque visito al enfermo. Porque para el mundo eso es locura. El mundo dice, sírvanme, hágase mi voluntad y lo mío es lo único que cuenta. Esa es la sabiduría del mundo. Así es de que en el versículo 19 nos dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Los judíos solían decir o solían dividir el tiempo en dos partes. Una, este siglo perverso y malo, y dos, los últimos días, o sea, en la era mesiánica. Era la forma en la cual ellos dividían los tiempos. Ya que Jesús inauguró la era mesiánica, el reino de Dios, todo aquello que se somete al señorío de Dios es digno de alabanza, gloria y adoración al Rey, a Dios. Alabanza y adoración a nuestro Señor. Al igual que la sabiduría divina es vista por el mundo como necedad, Dios contempla la sabiduría del mundo como locura. ¿Qué es lo que dice Job? En Job capítulo 5, versículo 12. Dice la Escritura, dice así, en Job 5, versículo 12, dice que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Frustra los pensamientos de los astutos. ¿Quién es el que hace eso? Nuestro Dios. Nuestro Dios. Ahora, no importa cuántas veces la sabiduría de este mundo quiera deshacerse de Dios, Él permanece como soberano Rey de reyes y Señor de señores, por los siglos de los siglos y por la eternidad. Hay quienes han intentado destruir la Escritura, la palabra de Dios, la Santa Biblia. ¿Y sabes qué? Es el libro más vendido en el mundo entero.
Es el libro que ha perdurado siglo tras siglo, tras siglo, tras siglo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la misma ayer, es la misma hoy y será la misma por la eternidad. Jesús, en su infinita misericordia, nos habla a nosotros de la gracia y el amor de Dios. Y simplemente entiende algo que es de suma importancia para nosotros. Es el hecho de que nosotros, hermanos, al adquirir el favor de Dios, la sabiduría de Dios, nos llevará a confiar y vivir para Dios en toda circunstancia y situación de la vida. Pero Pablo acá les pide que renuncien a toda sabiduría del mundo. Todo el humanismo, filosofía centrada en el hombre, e incluso si significa ser llamados ignorantes. Ser llamados ignorantes. ¿Tú sabes que el mundo nos mira a nosotros, los que venimos a la iglesia el domingo, como los que estamos perdiendo el tiempo? Esa es la manera que nos categorizan a nosotros. ¿Por qué? Porque dicen ellos, óyeme bien, pudieses estar haciendo otra cosa más, que fuese de más provecho. Quizás en estos momentos, dice que pudieses estar pasando tiempo en la playa, pudieses estar viajando, pudieses estar yendo a un centro comercial donde pudieses estar pasando un buen tiempo, ¿no? ¿Qué haces tú? Y dice, yendo a la iglesia a perder el tiempo. Dice, al final del día nada cambia. Ustedes están esperando a Jesús y lo han estado esperando por más de 2000 años y no ha llegado. Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros que Él no se olvida de nosotros ni retarda su venida. O sea, Él va a venir en el día exacto. En el día exacto, el día establecido por Dios a rescatarnos a nosotros. A liberarnos a nosotros, a llevarnos a nosotros. Si alguien no está deseando ser considerado un ignorante, por aquellos que valoran la sabiduría humana, nunca podrán ser capaces realmente de ser sabios en el reino de Dios. Si te molesta la idea de que alguien en el mundo te diga a ti ignorante, si te molesta la idea que alguien en el mundo te diga que estás perdiendo el tiempo por venir a la casa de Dios y por ello dejas de venir a la casa de Dios, quiero que sepas que vas a tener problemas con Dios. Porque Jesús mismo nos dice a nosotros, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Eso es lo que nos dice Él en su palabra. Hermanos, tenemos que ser sabios y entendidos. Tenemos que saber reconocer los tiempos. Tenemos que entender que la Escritura nos dice a nosotros que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. ¿Y qué significa eso? Pues significa eso, que en los días de Noé, como nos dice la Escritura, que en el corazón del hombre había maldad de continuo. Había maldad de continuo. Estamos viviendo en esos días, iglesia. Estamos viviendo literalmente en esos días. Todo lo que nos dice Mateo capítulo 24 se está así, mira, es como un pergamino, ¿no? Que se te está desenrollando delante de tus ojos y vas siguiendo los hechos paso por paso y los vas viendo que se están llevando a cabo en el día en el cual estamos viviendo. Para principios de enero se ha programado y se cree que Rusia va a invadir a Ucrania. Para mediados de año se cree, o quizá para principios del año entrante, se cree que China va a invadir a Taiwán. O sea, si te das cuenta las cosas que se están viviendo, si te das cuenta el cambio climático que se está viviendo en los días que estamos nosotros el día de hoy. La Biblia nos dice que va a venir el día en el cual van a desaparecer todas las islas. ¿Y cómo eso es posible? Pues
tiene que haber un derretimiento ¿de qué? De hielo. Si todo el hielo que está en estos momentos frisado en el Polo Norte, ¿te imaginas todo el caos que va a causar? Ahora, podemos mirar nuestros líderes políticos en este momento tratando de ¿qué? Tratando de salvar el planeta, pero en sí, ¿de qué forma pueden salvar el planeta? O sea, no hay manera de salvar el planeta. Todo está escrito, todo va a ocurrir. ¿Crees tú que el liderazgo que tenemos el día de hoy es un liderazgo que está establecido nada más porque así sucedió o porque nosotros, los ciudadanos, votamos para tener a esa persona en la oficina? No. Eso es el plan de Dios. Esto es el plan de Dios. Todo lo que se está viviendo el día de hoy es el plan de Dios. Iglesia, abróchate el cinturón, porque Cristo está a la puerta. Cristo está al regresar por nosotros para llevarnos a estar con Él por la eternidad. Él está a la puerta, iglesia. Literalmente en cualquier momento Jesús regresa por nosotros, la iglesia. ¿Sabes qué es lo que lo detiene a Él en estos momentos? Que no se ha llegado el número, no se ha cumplido el número de los gentiles que deben de ser salvos. Eso es lo que lo detiene a Él en estos momentos. Entonces, el apóstol Pablo nos dice el día de hoy: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Lo que nos lleva a nuestro siguiente punto, el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios. Versículo 20 del capítulo 3. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Son vanos. El apóstol Pablo cita el Salmo 94, versículo 11, donde dice: Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son ¿qué? Son vanidad. En el Salmo el Señor conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Acá el apóstol Pablo no lo cita, sino que explica y enseña, ya que por hombres se entiende la sabiduría del hombre, cuyos pensamientos, razonamientos, esquemas y maquinaciones, el Dios omnisciente no solo los conoce, sino que los da a conocer y descubre que son vanos e infructuosos. Te los da a conocer. Para nosotros, los que somos hijos de Dios, a los cuales Dios ha declarado sus hijos. Para nosotros, los que conocemos la verdad, los que conocemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo automáticamente te va a revelar donde hay falsedad, donde hay engaño, donde no te debes de meter. El Espíritu Santo te lo va a revelar. Y una vez que te lo revele, tienes que actuar de acuerdo a lo que Él te está hablando y de acuerdo a lo que Él te está diciendo. Ahora, pero a pesar de todas las maquinaciones e inventos, el consejo de Dios permanecerá. El evangelio se mantendrá, su verdad prevalecerá, sus ordenanzas continuarán y su obra no cesará. No cesará. Hay quienes dicen que toda cabeza es un mundo. O sea, tú formas tu propio mundo. Es el concepto de la humanidad, el concepto del hombre. Yo no puedo ver qué hay en tu mente, o qué piensas, qué sientes, qué miras, o qué estás maquinando. No puedo verlo, pero Dios sí lo puede mirar. ¿Sabes cómo? Pues mira lo que dice la Escritura en el Salmo 139, versículo 7. Mira lo que dice la Escritura en el Salmo 139, versículo 7.
Dice el Salmo 139, versículo 7, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún, dice, allí me guiará tu mano. Me asirá tu diestra. Si dijeres, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. No hay nada oculto a los ojos de Dios. Nada oculto a los ojos de Dios. Nuestro tercer punto es la misión del hombre. Nuestro tercer punto es la misión del hombre. En el versículo 21. Y dice acá, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Todo es vuestro. Apóstol significa ministro. Ministros que son hombres, incluso los mejores de ellos, y por lo tanto no deben ser glorificados. No deben de ser exaltados. No deben de ser tenidos en alta estima. Porque al final del día son hombres, como los demás hombres. Los corintios estaban muy impresionados y se jactaban en la erudición y la elocuencia de algunos de los predicadores que los cautivaron e incluso los idolatraron. Los llamaron sus amos, pusieron su fe en ellos, se entregaron a ellos y estuvieron en gran medida bajo su autoridad, influencia y dirección. ¿Suena familiar, hermanos? ¿Suena como a los días que estamos viviendo? El día de hoy hay líderes dentro de iglesias que manipulan la mente y el corazón de las personas, que les hacen hacer cosas que son difíciles para la mente del hombre poder entender. Son difíciles. Muy difíciles. Pablo aquí condena esta conducta que estaba tan lejos de ser correcta. No debían comportarse de tal manera ni gloriarse en nadie por encima de otro. No, ni en Pablo, ni en Apolos, ni en Cefas, ni en nadie. Porque todo es vuestro, dice el apóstol Pablo. Todo es vuestro. ¿Sabías tú que todos los ministros y todos los que han sido investidos, todos ellos están para el servicio de nosotros? Esto es algo maravilloso y glorioso. Porque cuando el apóstol Pablo nos dice estas palabras, mientras yo escudriñaba y leía esta porción de la Escritura, me llegó muy profundo a mí. Muy, muy profundo. Porque entendí que cuando Dios me formó a mí en el vientre de mi madre y me trajo a este mundo y me puso aquí en esta tierra, me dio existencia en esta tierra, no me formó para mí mismo. Me formó para el beneficio y servicio de otros. En esta ocasión a ustedes, la iglesia. O sea, el Señor me formó para ustedes. Me formó para este preciso momento, para yo ministrarles a ustedes. A ustedes la palabra de Dios. Y eso es lo que me dice Él a mí acá en su palabra.
Por ello es que está mal colocar a uno arriba de otro, o contra otro, o cualquier partido absorbiera a un ministro como superior o mejor que los demás. Todos estamos puestos para el servicio de otros. En 2 de Corintios capítulo 4 versículo 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y a vosotros como vuestros, o sea, nosotros somos siervos de ustedes. Hemos sido puestos para serviros a vosotros. Esa es nuestra función como ministros del Evangelio de Cristo Jesús. Es como un doctor. Al doctor se le han provisto ¿qué? Los instrumentos para hacer las cirugías. Esos instrumentos han sido hechos para él. Han sido hechos para su uso. Han sido hechos para hacer las cirugías. Para que él pueda hacer su trabajo. Y el Señor nos formó a nosotros como instrumentos. ¿Instrumentos para qué? Para el uso del Señor, para el uso de la iglesia, para el uso del cuerpo de Cristo. Nosotros hemos sido formados y hechos y escogidos específicamente para eso. Y dice el versículo 22 y 23, dice, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. El apóstol Pablo está diciendo, yo fui, Pablo, hecho para el beneficio vuestro, yo soy de ustedes. Apolos es de ustedes, Cefas es de ustedes, el mundo es de ustedes, la vida Dios la formó para ustedes. La muerte igual es para ustedes. Lo presente y lo porvenir, todo es vuestro. Todo es vuestro. ¡Qué bendición! El poder entender que estamos acá con un propósito. Cuando mis hermanos están alabando a Dios, usando los instrumentos, el Señor los preparó para ustedes. Cuando tú estás sirviendo, ya sea en la cocina, ya sea en los niños, ya sea en la consola, ya sea, todo el Señor lo hizo para nosotros, para los niños. Cuando el Señor te lleva a brindar un plato de comida a un hambriento, el Señor te hizo para esa persona. Para esa persona. Y la vida que nos ha dado el Señor nos la dio para nosotros. Para que le alabemos, para que le exaltemos, para que le glorifiquemos. Y el mundo igual. Nos lo dio para que vivamos en él. El mundo lo hizo para nosotros. Para cada uno de nosotros. E igual la muerte, que es muy necesaria. ¿Dirás tú qué? Sí. ¿Sabes qué? A medida que van avanzando los años, se nos van oxidando las bisagras, ¿no es verdad? Y a medida que se van oxidando las bisagras, cada día es más difícil levantarse por la mañana. Es más difícil extender la mano. Y cada vez que la extiendes es una dolencia y un dolor que te corre así por todo el cuerpo. ¿Y qué es lo que hace la muerte? Nos libera a nosotros de ese dolor. Nos libera a nosotros. Nos libera a nosotros de este cuerpo de pecado. Salimos de este cuerpo de pecado a vida eterna con Cristo Jesús. Por ello es que la muerte aún fue hecha para nuestro beneficio.
Y lo presente, lo que estamos viviendo el día de hoy, es hecho para nosotros. Lo que está por venir igual es hecho para nosotros. Y en el versículo 23, como dice, y vosotros de Cristo. ¿Y nosotros somos hechos para quién? Somos hechos para Cristo. Somos hechos para Él. Qué glorioso y qué maravilloso es saber que somos hechura suya para el beneficio y la bendición de nuestros más hermanos, de la iglesia en general. Y Cristo es de Dios. Cristo es de Dios. Hermanos, en 2 de Corintios 3:4 nos dice la Escritura, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos como para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, dice, proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Eso es lo que nos dicen las Escrituras. Así es de que, iglesia, quiero que entiendas este día que cada uno de nosotros tenemos un plan, que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y ese plan nuestro, que Dios ha hecho nuestro, es el de servir al cuerpo de Cristo. Dirás tú, ok, todo suena bonito, ahora ¿cómo aplico todo esto a mi vida? ¿Cómo aplico todo esto a mi vida? Bueno, Pablo dice, vosotros sois de Cristo. Esta es la base y el fundamento de todas las cosas que son de ellos y ellos en Él. Son suyos, no solo por creación, como todos los hombres, sino por el regalo especial que el Padre le hizo a Él. ¿A quién? A Jesús. Como su esposa y Él el esposo, sus hijos, sus ovejas, su porción y sus joyas. Todos somos de Jesús. Somos preciosos en los ojos del Maestro. Así es de que no te engañes a ti mismo, como dice la Escritura. No creas que algo malo es bueno cuando no es verdad. Reconoce tu posición en el Señor. Entiende dónde estás parado y parada. Y reconócele como Señor y soberano Rey de tu corazón. Que es lo más importante de nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Pueden ponerse de pie, por favor. Hoy es nuestro primer domingo del mes. Y cada primer domingo del mes tenemos la Santa Cena. La Escritura nos dice hacer esto en memoria de mí. Vamos a hacer esto en memoria de Jesús este día. Si a alguien le hace falta una copita, levante la mano. Si por favor pueden traer una copita, vamos a así de esa manera participar de la mesa del Señor. Hermanos, la Escritura nos dice a nosotros que todo aquel que come y bebe indignamente de la mesa del Señor, juicio acarrea para sí mismo. ¿Qué es lo que esto significa? Lo que eso significa es, hermanos, nosotros tomar Juan, tráeme una, por favor. Tomar esto así nada más a la ligera, como un evento común y corriente. Entendamos algo. Nosotros acá recordamos la muerte de Jesús. Recordamos que su cuerpo fue quebrantado por nuestros pecados. Recordamos que en su sangre encontramos un nuevo pacto en Cristo Jesús.
Por ello es que no podemos nosotros nada más tomar esto como una o de una forma religiosa o algo que hacemos cada primer domingo del mes. Tenemos que hacerlo como es digno del Señor. Nos tenemos que acercar a Él con un corazón contrito y humillado. Decir, Padre, reconozco ser pecador. Si te he fallado, perdona mis pecados y prepárame para este evento, para este momento tan especial. Así es de que mientras yo oro ahora en estos momentos, pide al Señor que te prepare para este momento tan especial. Padre, hoy día, Señor, nosotros, tu iglesia, hemos sido advertidos, Padre Celestial, de no engañarnos a nosotros mismos, sino, Padre mío, reconocer la verdad, y la verdad está en tu palabra, y obedecerla y seguirla tal y como ha sido escrita. Y es lo que queremos hacer este día, Padre. Pero igual también nos dejaste escrito esto, que es, mi Dios, la Santa Cena, que nos ayuda a nosotros a recordar lo que nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús ha hecho por nosotros. Y en tu palabra encontramos lo que el apóstol Pablo dejó escrito en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Abre la primera layer y saca el pan y comamos el pan en memoria de Él. Señor, a mi mente, oh Padre mío, en mi mente fluyen las ideas. Y también, Padre Celestial, vienen a mí, oh Padre Santo, aquellos eventos que tomaron su curso en el huerto de Getsemaní, en la casa del sumo sacerdote y delante de Poncio Pilatos. Y oh Padre Santo, puedo ver en mi mente la imagen de Jesús. Y también a los hombres, aquellos cuales extendieron su mano y le dieron de bofetadas, le dieron con el puño cerrado en su cara. También, Padre mío, puedo ver en mi mente, Señor, los latigazos que recibía Jesús en su espalda. Todo porque, de acuerdo al criterio humano, de acuerdo a la sabiduría humana, Él estaba blasfemando cuando se hizo llamar Hijo de Dios. Pero tu palabra nos dice que por sus llagas nosotros todos hemos sido sanados. Que así como el cuerpo de nuestro Señor y Salvador fue partido por causa nuestra, nosotros, Padre mío, recordemos esos eventos tan, pero tan importantes para nuestro caminar contigo, porque todo esto fue hecho por amor a nosotros. Y Padre mío, lo recordamos. Te damos gracias por ello. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomemos la copa en memoria de Él. Padre, gracias nuevamente, porque este es un momento muy especial. El momento en el cual pusieron a Jesús en la cruz. Lo acostaron sobre la cruz. Y una vez acostado sobre la cruz, un hombre agarró su mano. Y otro agarró un clavo y un
un martillo y metió el clavo por su mano. Solamente de pensar, Padre mío, puedo sentir el dolor tan inmenso que mi Señor y Salvador Cristo Jesús tuvo que soportar por amor a nosotros. Pero en sí, Señor, el dolor vino acompañado de aquella preciosa sangre que brotó, mi Dios, de sus manos, de sus pies y de su costado, la cual es el nuevo pacto establecido en el cielo para la salvación de la humanidad. Y este día nosotros, la iglesia, te decimos gracias, Jesús, por hacer esto, por amor a nosotros, pues tu palabra misma hoy nos ha dicho que tú, Cristo, perteneces a Dios. Y nosotros pertenecemos a Cristo. Y nosotros nos pertenecemos los unos a los otros. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Y el amor de Cristo nos da a nosotros, Padre mío, esta seguridad tan hermosa y maravillosa que viene cuando abrimos nuestro corazón a Él y le declaramos Señor de nuestra vida. Gracias, Padre. Bendícenos acá en casa y bendice a nuestros hermanos en sus casas, donde quiera que ellos se encuentren este día. Te alabamos, bendecimos, exaltamos y glorificamos y te damos la honra y la gloria y entregamos este día en tus manos y el resto de la semana y también nuestras vidas, Padre, para que nos guíes con la diestra de tu justicia. Todo, Padre, lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y tu pueblo dice, amén. Gloria a Dios.